Considera el triángulo de vértice 2,3, menos 2,1 y R 5, menos 1 y determina las ecuaciones de sus lados. Vamos a empezar con este apartado, con el apartado A. Primero grafico los puntos que me están dando, que es 2,3, 2,3, que es este punto que está aquí, es el punto P. El punto Q es menos 2, 1, que es este punto, y R es 5 menos 1. Luego trazo las rectas que atraviesan esos puntos y me da este triángulo, se forma este triángulo. Vamos a encontrar entonces en el apartado A sus lados. Voy a empezar con la recta que atraviesa el punto P y el punto R. Vamos a empezar con esta. Entonces necesito un vector. Para encontrar el vector ya sabemos, tengo dos puntos, entonces ya sabemos y lo voy a poner directamente. Aquí está. Este es el vector que va de P a R. ¿Sí? Este es el punto P y este es el punto R. Y al restar me da lo siguiente. Y ahora sí ya puedo encontrar la ecuación de la recta. En cualquiera de sus formas, yo voy a elegir la continua. En los tres casos elegí la continua. Entonces sustituyo el punto, uno de los puntos, cualquiera de los dos. Esta recta atraviesa el punto P y el punto R. Entonces cualquier punto me vale. Yo escogí aquí en este caso a R, al punto R, lo sustituí en esta fórmula de la continua. Entonces vamos a sustituirlo. X menos 5, que es la primera coordenada, y la segunda coordenada es menos 1. Entonces aquí con el menos de la fórmula me da más 1. Y el vector es 3, menos 4. Entonces el denominador de aquí es la coordenada en X y el denominador aquí es la coordenada en Y del vector. Y ya lo tengo en continuo. Y aquí ya la puedes pasar a la general. Si te va bien, si lo consideras oportuno, lo puedes pasar a la general. Pero bueno, como no me indican ningún tipo de ecuación en concreto, yo puse la continua y ya está bien. Ahora vamos a calcular el lado que va de R a Q. ¿De acuerdo? Esta recta, de aquí, la ecuación de esta recta. Entonces, bueno, está formada por dos puntos, por el punto R y el punto Q. Por lo tanto, saco el vector que va de R a Q. Este es el punto Q. Le resto el de salida, que es 5, menos 1. Y me da es menos 7,2. Y ahora sí, con un punto que pertenezca a este lado, ya sea Q o R, ya calculamos la ecuación. En este caso utilicé el punto Q. Este es menos 2, con el menos de la fórmula me da positivo. Este es 1, con el menos de la fórmula me da negativo. Y el vector es menos 7,2. Entonces aquí aparece en este denominador menos 7 y aquí el 2. Y eso es todo para esta ecuación. Nos vamos a la última, de Q a P, y ya cerramos el triángulo. Vamos a colocar el vector que va de Q a P, el punto P y el punto Q. Lo resto me da 4,2 y ahora sustituyo nada más en la fórmula. He sustituido al punto 2,3 que al punto P. Entonces este 2 con el menos de la fórmula me da negativo y este 3 con el menos de la fórmula también me da negativo. Y el vector es 4, 2. Aquí coloco 4 y 2. Y entonces esta es su forma, es la ecuación en su forma continua. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el apartado B. Me piden la altura que parte del vértice P. Ya tenía la gráfica, aquí he graficado solo el triángulo. Me piden la altura que pasa por P, que es esta que estoy marcando aquí. Ahora vamos a leer la definición para que veas cómo se calcula la ecuación. Dice, la altura es cada una de las rectas perpendiculares. Aquí yo diría que es perpendicular a un lado, ¿sí? A este lado. Trazada desde el vértice al lado opuesto. Entonces este es el vértice hacia el lado opuesto y tiene que ser perpendicular al lado que precisamente va a cruzar. Esto es, va a formar 90 grados con ese lado. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la pendiente del lado, ¿sí? De este lado de RQ, que ya lo tengo hecho, para el apartado A lo calculé. El vector de RQ era menos 7,2. Entonces la perpendicular a ese lado será igual cambiar la primera coordenada por la segunda y la segunda por la primera, y a 1 le cambiamos el signo. Entonces volteo las coordenadas 2 y 7 y al menos 7 se lo cambié como positivo. Y entonces este vector 2,7 es perpendicular al lado RQ.
Ahora con este vector y el punto de la recta, un punto de la recta que en este caso pues pasa por el vértice P, pues con ese punto ya puedo calcular la ecuación de la recta. Lo único que tengo que es sustituir en alguna de las formas que tengo, en este caso lo hice por la continua, sustituyo el punto y el vector y ya tengo la ecuación continua. Y aquí ya terminaría el ejercicio. Pero bueno, lo he pasado a general. Este 7 y el 2 lo paso multiplicando respectivamente al otro lado del igual. Aplico distributiva, igualando a 0 y simplificando, me queda 7x menos 2y menos 8 igual a 0. Y esa es la ecuación de esta recta, de la altura. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer el apartado C, la mediatriz del lado QR. Entonces, bueno, la mediatriz de Q a R nos piden. Entonces vamos a ver. Mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su punto medio. Se unen en un punto llamado circunferencia. Bueno, pues la mediatriz es de un lado el punto medio, la recta que va a pasar por ahí, y es perpendicular al mismo lado. O sea, es el punto medio de un lado y el vector perpendicular al mismo lado. Es importante esto. Entonces, bueno, ya tenemos el vector de Q a R. Lo teníamos que era menos 7,2 y entonces la perpendicular era 2,7. Es el mismo que hemos usado en el apartado B. Entonces, bueno, el mismo vector 2,7 vamos a usar, que es la perpendicular a Q a R. Y ahora pasa por el punto medio del mismo lado. Entonces el punto medio, tengo que sacar el punto medio de Q a R. Entonces, bueno, la fórmula ya la sabes, es esta. Punto medio es para la coordenada en X y para la coordenada en Y. Es las coordenadas en X, la suma entre 2. Y las coordenadas en Y, la suma entre 2. Entonces, entre el punto RQ, entre estos puntos R y Q. Entonces, bueno, sustituyo esos dos puntos en ambas fórmulas. En el primer caso me va a dar x1 vale menos 2 y x2 pues vale 5. ¿De acuerdo? Es la x de un punto y la x del otro punto, dividido entre 2. Entonces me da 3 medios. 3 medios es 1,5. Aquí lo marco como 1,5. Entonces es 1,50. Este es el punto medio, ya lo tengo. Y ahora con el vector perpendicular que ya tenía antes, 2,7, saco la ecuación de la recta. Me falta la coordenada en Y. La coordenada en Y es con esta fórmula. ¿Sí? Y1 vale 1. Y 2 vale menos 1. Con el más, menos por más me va a dar menos. 1 menos 1 me da 0 y 0 entre 2 me da 0. Entonces ahora sí el punto medio era 3 medios, 0, que es 3 medios es 1,5, es este punto. Ahora sí ya tengo el punto medio, que es este, es el punto de la recta, y con el vector perpendicular calculo su ecuación. Otra vez lo voy a hacer con la continua. Sustituyo punto y vector, y bueno, pues ya lo único aquí es operar al gusto. Si quieres lo puedes dejar así, y ya está, no nos piden ninguna en concreto. Y la otra es pues pasarla a la general. Entonces aquí lo que yo he hecho es multiplicar la parte de arriba, como hay un denominador 2, lo he multiplicado todo por 2, ¿de acuerdo? Pero también lo he hecho en el otro lado del igual. Entonces al multiplicar esto por 2 me da 2x y 3 medios por 2 me da 3. Y este lo multiplico por 2 me da 2y. Y entonces ya no tengo la fracción. Este 7 lo paso multiplicando y este 2 también. Y bueno, lo demás ya lo conoces, es multiplicar con la distributiva, aplicando ley distributiva y luego igualando a 0 y te da la general. Y eso sería todo para el caso de la mediatriz. Ahora vamos a hacer la mediana que pasa por R, el apartado D. La mediana que pasa por R, ¿sí? Vamos a primero leer la definición. Mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Yo creo que es la más fácil de entender. Es la que va del punto medio de uno de los lados al vértice opuesto. Entonces en este caso me piden la mediana que pasa por R. Entonces necesito el punto medio de Q a P, ¿verdad? Entonces que no lo tengo, no lo he hecho en ninguno de los otros apartados. Entonces calculo el punto medio de Q a P
con la fórmula que ya conoces, con el punto P y con el punto Q, con estos dos puntos, voy a calcular el punto medio. Entonces, bueno, vamos a sustituir a las coordenadas en X. Este vale 2 y este vale menos 2. Con el más por menos me va a dar menos. 2 menos 2 es 0. Entre 2 me da 0. O sea, a la hora de sustituir te das cuenta que te da 0. Luego sacamos la coordenada en Y del punto medio con esta fórmula. En este caso Y vale 3 y en este caso, en el otro caso, vale 1. Entonces va a ser 3 más 1 entre 2. 3 más 1 entre 2 es 4, entre 2 me da 2. Entonces el punto medio es 0,2. ¿sí? Es este punto que está aquí. Ya lo tenía marcado antes, 0,2. Este es el punto medio. Y ahora necesito el vector que va de M a P, que no lo tengo. Entonces, bueno, eso es lo más fácil. Lo único que hay que hacer es definir quién es el de salida y quién es el de llegada. M va a ser el de salida y este es el de llegada. Entonces primero se pone el punto de llegada, que es 5, menos 1, el valor de R, menos M, que es el punto que acaba de calcular, 0,2, y a la hora de restar este punto a este punto te da este vector, 5, menos 3. Entonces ya puedo calcular la ecuación, tengo un punto y un vector. Puedo utilizar cualquiera de los puntos, ya sea M o R. Entonces en este caso pues he utilizado a R. R es 5. La coordenada en X aquí se sustituye, con el menos de la fórmula me da menos, el menos 1 aquí lo tengo, el otro es menos 1, con el menos de la fórmula me da más 1, y el vector es 5 menos 3, entonces sustituyo el vector aquí, 5 y menos 3, y ahora paso multiplicando los denominadores al otro lado del igual, respectivamente, y bueno, ya lo he multiplicado, y ahora igualo a 0, y simplifico, y me da como resultado esta ecuación de la recta. Y eso es todo.